Bien, amados hermanos, habíamos entonces visto que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Y en esta mañana vamos a estar estudiando el fruto del Espíritu Santo, que es la bondad. La bondad. Y la bondad es el amor en acción. La bondad es el amor en acción. Vamos a estar estudiando entonces en esta mañana este tema interesantísimo. En el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22 al 23, es un texto que estamos ya estudiándolo cada domingo en la mañana. Gálatas 5, 22 al 23 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Vamos a orar a Dios. Señor, te damos gracias porque tú nos bendices en esta hora al poder acercarnos delante de ti con corazones sinceros, humildes, llenos de alabanza y adoración. En esta hora venimos a aprender, Señor, de ti cada día más. Así que al sentarnos a tus pies queremos que tu Espíritu Santo nos lleve a toda verdad y justicia, al poder aprender estos sabios consejos, aplicar en nuestras vidas, Señor, y que tu palabra siga siendo bendición para cada uno de nosotros y corra por el mundo para edificación de todos los creyentes. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada estuvimos viendo cómo la benignidad, que también es traducido como amabilidad, debe ser parte del carácter cristiano. Ya habíamos dicho la semana pasada que la palabra griega para usarse equivalente a benignidad en el español es la palabra Christotes, ¿verdad? La palabra Christotes. Y esta palabra refleja el hecho de ser amables, de actuar con amabilidad con todas las personas y hacerlos sentir bien cuando están con nosotros. Este término simplemente nos enseña a ayudar a otros tratándolos amablemente. Sin embargo, la Biblia, la palabra de Dios, tuvo que inventar un término griego. Ojo, la Biblia, la palabra de Dios, tuvo que inventar un término griego para describir la bondad que disciplina. O sea que la benignidad es un tipo de bondad simplemente por ayudar. Pero la bondad bíblica es un tipo de bondad que se demuestra a través de la disciplina. Y ya que el idioma griego no tenía un término griego equivalente para un tipo de bondad que disciplina, la Biblia, en este caso el apóstol Pablo, tuvo que inventar una palabra en griego, imagínense. Pablo tuvo que inventar una palabra en griego para poder describir el tipo de bondad que disciplina. Y Pablo, en este caso la Biblia, inventa el término griego, aquí está, lo tengo aquí, agathos, ¿verdad? Es el término griego agathos, que en el idioma griego no se usaba, no era usual, no existía. Pero Pablo lo inventa para describir el amor que disciplina. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre agathos y Christotes? La palabra es que agathos, que se traduce por bondad, es una bondad que se manifiesta a través de la disciplina, de la corrección. Pero la benignidad, Christotes, es un tipo de bondad que se manifiesta simplemente con el hecho de ayudar, no de corregir, sino de ayudar a los demás. Entonces, en esta mañana vamos a estar estudiando la palabra bondad, pero desde la perspectiva bíblica de la bondad en disciplina. Hermanos, nunca va a haber bondad sin disciplina, ni disciplina sin bondad. Amén. Tanto la bondad como la disciplina son complementarios y deben ser parte del carácter del cristiano. Podríamos decir entonces que el concepto bíblico y griego de la bondad es aquella cualidad que lleva al cristiano a ayudar a los demás, pero ayudarlos disciplinándolos, corrigiéndolos y enseñando. La bondad no es solo ayudar, sino también corregir.
La bondad no solo es ayudar, la bondad también es corregir. Proverbios 27:5. La Biblia dice en el libro de Proverbios 27:5 de la siguiente manera. Proverbios 27:5. Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. ¿Qué quiere decir la Biblia? Que mejor es reprender a la persona que decirle te amo y nunca corregir sus malos actos. ¿Amén? Entonces, el amor, la bondad que disciplina, es la bondad que corrige, que enseña. Es el amor manifiesto. Es la reprensión que se manifiesta para corregir, para ayudar, para mostrar la bondad. Porque, hermanos, en medio de la disciplina, en medio de la corrección, en medio de la reprensión, ¿hay bondad o no? Sí hay bondad, porque el propósito es ayudarle a ser mejor. Los padres, cuando disciplinan, corrigen y exhortan, no lo hacen para destruir a su hijo, lo hacen porque lo aman. Eso se llama bondad con disciplina. Amén. Entonces, la bondad es también con disciplina, y la Biblia dice, mejor es que te reprendan públicamente que te amen en oculto. Porque no está bien amar si es que no disciplinamos y no corregimos. Y hoy veremos las características de la bondad cristiana. Y en primer lugar, vamos a ver, número 1, la bondad se refleja en la corrección. ¿Y tienen para apuntar allí? La bondad se refleja en la corrección. La bondad se refleja en la corrección. La bondad se refleja en la corrección. Mateo 21, 12 al 14. Mateo 21, 12 al 14. Y vamos a ver cómo Jesús amaba en su bondad y a la par corregía. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa es casa de oración y será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Hermanos, el templo de Jerusalén era un templo constituido por Dios como casa de oración. ¿Y en qué habían convertido el templo? En el Congreso de la República. En cueva de ladrones. Hermanos, fue terrible, terrible lo que habían hecho de la casa de Dios. Y vamos a ver algunas cosas interesantes. Dios había instituido el templo como casa de oración para todos los pueblos. En el libro de Isaías, capítulo 56, versículo 7, la Biblia habla de esta verdad. Isaías 56, verso 7. Dice la Biblia, yo los llevaré a mi santo monte, en Jerusalén, y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los... Pregunta, ¿el templo de Jerusalén era un templo judío? Sí. ¿Pero para quién? ¿Solo para judíos? Para todos los pueblos. Y ahora quiero que entiendan esto que es importantísimo. El templo de Israel tenía divisiones. La primera división era la división interna, era el lugar santísimo, en donde solo podía entrar una vez al año el sumo sacerdote llevando la sangre del sacrificio. Después saliendo del lugar santísimo, uno encontraba una habitación como esta, muy grande, ¿no? Que era el lugar santo. En el lugar santo podían entrar los sacerdotes a ofrecer los panes, la luz del candelabro y el humo del incienso. Saliendo del lugar santo, uno llegaba a otro lugar que era el atrio. Y en el atrio uno encontraba el lavacro de bronce donde se lavaban los sacerdotes antes de entrar al lugar santo, y el altar de bronce donde se hacían los sacrificios para los sacerdotes del pueblo. Saliendo del territorio del atrio, que era como el patio, saliendo del patio uno encontraba un muro, que eran los muros que dividían el templo. Y saliendo de los muros, más al fondo, había una pared que se llamaba Sorej.
esa pared llamada Soreg era la pared, o también conocido como atrio de los gentiles. O sea que los judíos, ¿hasta dónde podían llegar? Los judíos podían caminar y llegar hasta el atrio. Más allá no podían entrar. El sacerdote podía caminar, pasar el atrio y llegar hasta el lugar santo. El único que llegaba al lugar santísimo era el sumo sacerdote, nadie más. Pero ¿hasta dónde llegaban los gentiles? La primera. Claro, hasta el atrio de los gentiles, que estaba fuera del tabernáculo. Fuera, o sea que si un gentil quería entrar a orar a la casa de Dios, porque era casa de oración, él ni siquiera llegaba al patio. Fuera del patio había un muro, y fuera de ese muro había otro muro, y en ese muro tenía que orar el gentil. Imagínense, en ese muro. Pero fuera del templo se habían acomodado los cambistas y los vendedores de palomas, de ovejas, etc. O sea que cada vez que los gentiles querían ir a orar, escuchaban me, y era un mercado completo afuera del templo. Entonces, cuando los gentiles querían orar, no se concentraban. ¿Por qué? Porque habían aprovechado para convertir la casa de Dios en un mercado. Entonces Jesús por eso dice, esta es casa de oración para todos los pueblos, o sea, dejen orar a los gentiles tranquilos. Imagínense, o sea, lo que Jesús estaba haciendo era un beneficio, sí para Israel, pero también para los gentiles. Porque si no votaba a esos mercaderes, los gentiles no hubieran podido orar con paz y tranquilidad. Amados hermanos, entonces Jesús vio que habían convertido la casa de Dios en cueva de ladrones. O sea que más les interesaba vender palomas, vender ovejas, vender vacas, bueyes, pero no les importaba en realidad que la gente viniera con corazón arrepentido a entregar sacrificios a Dios. En el libro de Jeremías, capítulo 7, versículo 11, ya Jeremías había tenido una visión de esto. Jeremías capítulo 7, versículo número 11, dice la Biblia de la siguiente manera: es cueva de ladronesa delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. O sea, ¿qué le está diciendo Jeremías al pueblo de Israel? ¿Es acaso la casa de Dios cueva de ladrones? Amados hermanos, entonces, ¿qué había pasado? Jesucristo entonces, cuando llega, Él se molestó. ¿Y por qué se molestó terriblemente? Porque ya los había votado una primera vez. O sea que Jesús llega al fin, o sea, cuando Jesús inicia su ministerio, según el libro de Juan capítulo 2, Él, primera vez, los vota a ellos. Saca su látigo, sus 3 puntas, y comienza a darle a todos los mercaderes, los bota, los vuelca y los bota del templo. Eso fue iniciando su ministerio. Y ahora, acabando su ministerio, Jesús se vuelve a encontrar con lo mismo. Entonces Jesús se molestó y sacó a los cambistas y a los vendedores y a los mercaderes, porque ya lo había hecho una primera vez. Entonces Jesucristo en esta hora demuestra esto. Y mira lo que dice el versículo 14 del capítulo 21 de Mateo. Mateo capítulo 21, versículo 14. Dice la Biblia de la siguiente manera: y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. ¿Mostró su bondad? Sí. Pero antes de mostrar su bondad, ¿qué hizo? Disciplinó, corrigió, enseñó, exhortó. Amados hermanos, la bondad se refleja en la corrección. Si no hay corrección, no hay bondad. Y Jesús lo demostró. Antes de demostrar su bondad, sanando cojos, enfermos, etc., Jesucristo demostró su bondad corrigiendo lo que estaba mal, porque habían convertido la casa de Dios en cueva de ladrones. Una casa que debería ser casa de oración. Un lugar donde los gentiles tenían que orar bien y tenían que orar con tranquilidad. Escuchaban el mugido de las vacas, el bramido de
de las ovejas, y hermanos, no podían orar ni concentrarse. Entonces Jesucristo les enseña de que la bondad, y nos enseña a todos nosotros, de que la bondad de Dios y la gracia de Dios para los gentiles y para los enfermos no podía manifestarse si no había una corrección. Hermanos, la bondad de los cristianos debe manifestarse a través de la corrección. Si el creyente quiere demostrar su bondad, tiene que aprender también a corregir. En segundo lugar, vamos a ver que la bondad se refleja en la reprensión. La bondad se refleja en la reprensión. La bondad se refleja en la reprensión. Proverbios capítulo 27, versículo 5. Proverbios capítulo 27, versículo 5. Dice la Biblia de la siguiente manera: mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Ahora, ¿cuál es el resultado de la reprensión? ¿Con qué propósito yo reprendo a la persona? ¿Para humillarlo? ¿Para aplastarlo? ¿Para hacer de que se vaya de la iglesia y nunca más vuelva? No. ¿Cuál es el propósito de la reprensión? Corregirle, enseñarle, ayudarle. Mire lo que dice Proverbios 28:33. Este es el propósito de la reprensión. Proverbios 28:23. Dice la Biblia: el que reprende al hombre hallará después mayor gracia que el que lo lisonjea con la lengua. O sea que la persona, el creyente, el cristiano, que aprende a reprender a una persona que está andando mal, va a hallar ¿qué? Mayor gracia. O sea, vas a demostrar que eres el mejor amigo de esa persona. Amén. Esa persona te va a estimar más, te va a querer más que aquella persona que le miente, le lisonjea con los labios, que le habla cosas bonitas, pero en realidad le está engañando. El propósito de la reprensión es que nos amen más. Que nos amen más. Entonces no podemos pensar que si yo corrijo a esa persona, si yo reprendo a esa persona se va a alejar de mí. Y si lo hace es porque no es humilde. ¿Amén? No es humilde, no reconoce sus fallas y sus errores. La Biblia dice que el amor y la bondad se manifiesta a través de la reprensión. Y esa reprensión debe ser manifiesta y no un amor oculto. Amén. Y vamos a ver en primer lugar que Jesucristo demostró este tipo de reprensión. Mateo capítulo 23, versículo 1. Mateo capítulo 23, versículo 1, dice la Biblia de la siguiente manera. Mateo 23, versículo 1, dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los... ¿Dónde se sentaban los escribas y los fariseos? En la cátedra de Moisés. Había un asiento de piedra en el tiempo de Jesucristo, en la plaza real de Jerusalén, en donde el rabino que iba a enseñar se sentaba, y le llamaban a eso la cátedra de Moisés. Y se sentaba el rabino y comenzaba a hablar y enseñar. Y miren lo que dice el versículo 3. Así que todo lo que les digan que guarden, guárdenlo y háganlo. O sea, ¿Jesús estaba contra la ley? No, Jesús estaba a favor de la ley porque sabía que era buena. Y dice: mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Hay hipocresía. Verso 4. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren mover. O sea que hablan tanto, pero ellos no se hacen nada de todo lo que dicen. Verso 5. Antes hacen todas las obras para ser vistos por los hombres. O sea que la intención de los fariseos, ¿cuál era? Hacerse notorios, hacerse ellos grandes. Y miren lo que dice, pues ensanchan sus filacterias. ¿Qué cosas eran las filacterias, hermano? Claro, las filacterias eran unas cajitas de cuero. A ver. Sí, eran unas cajitas de cuero, las filacterias que tenían aquí. Se le llamaba también tefilín.
Y esas cajitas de cuero se lo amarraban ellos a la cabeza y amarraban otra cajita de cuero acá en su brazo. Desde la punta de su dedo hasta su brazo lo amarraban ellos. Hasta el día de hoy lo amarran. Y usted puede ver a judíos ortodoxos usando cajitas de cuero aquí y acá. ¿Y qué tienen dentro? Tienen pequeños pergaminos de la ley, escritos en hebreo, y se lo ponen aquí y acá. Y porque lo toman literal, lo que dice, y tendrás la ley de Dios en tu mente y tu corazón. Entonces ellos dicen aquí y acá. ¿Eh? Pero, ¿cómo era lo usual entre los judíos? Bueno, usar una filacteria pequeña, pues algo así, ¿no? Así algo pequeñito, se lo ponían acá y se lo ponían acá. ¿Qué hacían los fariseos? Se mandaban a hacer una filacteria así y se lo ponían acá. Se ponían otra filacteria así, grandota por acá, ¿no? Entonces, andaban en la calle así, ¿no? ¿Era notorio o no era notorio? Más que notorio, era demasiado notorio. Escandalosamente. ¿Por qué? Porque dice que ellos querían ser vistos por los hombres. O miren lo que dice allí. Y extienden los flecos de su manto. En el hebreo significa tzitzit. Los tzitzit eran pequeñas borlas. ¿Saben lo que son las borlas, no? Son como entretejidos que se lo ponían ellos, tenían un manto de oración y ellos hacían caer esas borlas. Como un chal. Como un chal, ¿no? Que ellos se ponían y dejaban caer esas borlas. Y esas borlas estaban allí, ¿no? Y bueno, el tamaño era este. Caía, pues, y eso demostraba que eran judíos. Pero ¿qué hacían los rabinos? ¿Qué hacían los ortodoxos? Los fariseos. Si hacían unos flecos, una borla de 3 metros, hermano, como velo de novia, así grandazo, decía, y caminaban así, con sus filacterias y con su borla, así, ¿no? Caminaban por la calle, ¿para qué? Para ser vistos por los hombres. Ojo, ¿ah? Y mire lo que dice la Biblia, y dice delante, y aman los primeros asientos en la cena. Los invitaban y los primeros que llegaban eran ellos y se sentaban adelantito, y las primeras sillas en la sinagoga, hasta adelante. No quiere decir que los primeros que están acá son fariseos. No, eso no significa eso, ¿eh? No significa eso. Pero sí dice que los fariseos sí. ¿Lo hacían por qué? ¿Para hacer qué? Visto por los hombres. Y mira lo que dice el versículo 7. Y las salutaciones en las plazas, y que los hombres lo llamen Rabí, Rabí. O sea que cuando salían por allí, les gustaba que le digan Rabí, hola Rabí, ¿no? Parecían así Miss Mundo cuando saluda, ¿no? Les gustaban las salutaciones y les gustaba que le digan Rabí. ¿Qué significa Rabí? Rabí significa el más grande, maestro, pero el maestro más grande. O mi maestro, Rabí, viene de Rabá, lo más grande, el mejor, el maestro más grande. Y a él le gustaba que le digan Rabí, el más grande, el de mayor conocimiento. Y ya pues saludaban, no le gustaba que en las plazas lo salude. Como a algunos le gustan reverendo, como está el reverendo, ¿no? Igualito. Y mire lo que dice allí, versículo 8. Pero ustedes no querráis que os llamen Rabí, porque uno es su maestro, el Mesías, y todos ustedes son. ¿Todos somos qué? Hermanos. Verso 9. Y no llamen Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Verso 10. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Mesías Cristo. El que es mayor de ustedes será vuestro liderazgo. El líder en la congregación, ¿qué debe ser? Siervo de todos. No es el que es servido, es el que debe servir. El que debe visitar, el que debe llevar, el que debe ayudar, es el líder de la congregación. Porque él es el mayor. Y dice, porque el que se enaltece será, y el que se humilla será. Y empieza una serie de ayes contra los fariseos. Y dice, mas ay, ¿qué significa ay? Dolor. Ay de los fariseos, escribas, hipócritas, porque cierran el reino de Dios a los hombres delante de los hombres, pues ni entráis ustedes ni dejan entrar a los que están entrando. O sea, como perros del hortelano, no comen ni dejan comer.
Verso 14. Mas hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, pero por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho un converso al judaísmo, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del infierno que ustedes. Qué bravo. O sea que van ustedes a predicarle a los gentiles para convertirles al judaísmo, y después de que le predican, ese gentil 2 veces se va a ir al infierno más que ustedes. Imagínense, hermano. O sea, le están engañando, le están mintiendo. Verso 16. Mas hay de ustedes, guías de ciegos, que decís: si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Entonces, ¿qué dice el Señor? Insensatos, o sea, sin cerebro y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? ¿Qué era mayor? El templo. ¿Entienden o no? Es como si alguien dijera hoy en día: si tú juras por tu testimonio, no es nada, pero si juras por tu diezmo, uy, Señor, te haces deudor. ¿Qué es más importante, el diezmo o el testimonio? El testimonio cristiano. ¿Entienden o no? Algo así estaban haciendo los fariseos, engañando, mintiendo. Eran ciegos, guías de ciegos, que estaban enseñando y hablando cosas que iban contra la palabra de Dios. Y hermanos, y Jesucristo les da una serie de ayes y los reprende. ¿Cuál fue el propósito de esa reprensión? Que ellos cambiaran de... Exacto. El propósito de la reprensión era que ellos cambiaran de actitud. Ese es el propósito. Uno no reprende, hermanos, para que la persona para humillar a la persona, para hacerle daño, no. Uno reprende para que cambien de actitud. Y Jesucristo reprendió a los fariseos y a los escribas y a los hipócritas. ¿Para qué? Para que cambien de actitud. ¿Amén? Amén. O sea, lo reprendió para eso. Entonces, Jesucristo tenía un plan, un propósito. Y ese plan y propósito era que los fariseos cambien. Alguno cada vez que mira este pasaje dice: ah, el Señor, yo voy a ser como el Señor, raza de víboras, ¿no? Sepulcros blanqueados, sinvergüenzas y mentirosos, y hijos del diablo. Sus conversos son 2 veces más hijos del infierno que ustedes. ¿Por qué? O diablo con Biblia, ¿no? ¿No? Ensanchan los cordones de sus Biblias y de sus guitarras para hacerlo más santo al Señor. Al infierno se van a ir. Hermanos, esa predicación no llega. Eso es humillar. Eso es... Ahora, si Jesús lo hizo era porque era Jesús. Si Juan el Bautista lo hizo era porque era Juan el Bautista. Pero a nosotros Jesús nos llama hermanos a todos. Aleluya. ¿Ven? No podemos llegar a ese punto de decir: diablo con Biblia, diablo con falta. Vienes a la iglesia y eres diablo. No, hermano, de ninguna manera. No es ni siquiera la aplicación del texto, hermano. ¿Amén? No. Aquí Jesús lo hace con la intención de que los fariseos cambien. Y ese es el propósito de la reprensión. ¿Amén? El propósito de la reprensión entonces es de que ellos cambiaran. ¿Y cambiaron algunos fariseos o no? Algunos. Sí, porque en Hechos capítulo 15, versículo 5, dice que habían fariseos que habían venido al Evangelio. Entonces, ¿le sirvió la reprensión o no? Sí, le sirvió la reprensión, porque habían fariseos que se habían convertido al Evangelio. Ahí quién estaba, Nicodemo. Ahí quién estaba, José de Arimatea, que eran fariseos, pero que ahora eran conversos al Evangelio de Cristo. Si Jesús no les hubiera hablado de esa manera, no hubieran entendido. Sí. Hechos capítulo 15, versículo 5. Amén. Amados hermanos, por ejemplo, vamos a ver otro caso. Pedro fue reprendido ¿por quién? Por Pablo. Pablo reprendió a Pedro. Ahora, ¿quién era mayor? Pedro. Pedro. ¿Quién era el papa de la iglesia? Pedro. Pedro era mayor que Pablo. Pedro había andado con Jesús. Pedro había recibido, o sea, había caminado con Jesús 3 años y medio. Pedro había recibido una instrucción importantísima. Él era una de las columnas. Pablo era un fariseo que recién se había convertido. ¿Y qué pasaba con Pedro? Gálatas capítulo 2, ya lo vamos a ver.
bueno, no voy a tocarlo en el texto, ustedes ya conocen la historia, ¿verdad? Dice que cuando Pedro llega a la iglesia allá en Antioquía, dice que él se encontraba con los hermanos gentiles y hablaba con los hermanos gentiles. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo es usted? Así, sí. Hermano, tengo un asado de serpiente en mi casa. Y Pedrito decía, hermano, qué rico. ¿Cuándo me invita usted su cuy? Un picante de cuy tengo, hermano. Vamos, Pastor Pedro, vamos pues. Y él decía, vamos a comer cuy. Hermano, amén, hermano, invíteme, yo no tengo problema. Pastor, tengo un asadito allí de pato, arroz con pato. Vamos. Y Pedro se emocionaba estando con los hermanos gentiles. Pero cuando venían los hermanos judíos, Pedro ya comenzaba poco a poco a alejarse, ¿no? Y se comenzaba a juntar con los judíos y ya no hacía caso a los gentiles. ¿Cómo se llama eso? Hipocresía. Porque él decía, yo soy un buen judío. Yo no como arroz con pato. Yo no como cuy, no como mariscos. Pero cuando se iban los hermanos judíos, él se iba a comer su ceviche de mariscos. ¿No? Entonces, ¿qué pasaba? Él estaba actuando con hipocresía. ¿Y quién estaba mirando todo eso? Pablo estaba sentado mirando, ¿no? Lo miraba y se paró en medio. Tú, hipócrita. Y Pedro ha dicho, ¿qué cosa? Hubiera mandado su guardaespaldas, ¿no? A mí me hace... Tú eres un hipócrita, actúas con hipocresía. ¿Qué? ¿Acaso la gracia de Dios no nos ha salvado a todos? Si tú, siendo judío, vives como gentil. Oiga, porque Pedro era judío, pero ¿cómo vivía? Como gentil, como si no tuviera ley. ¿Por qué obligas a los demás a ser hipócritas y a no amar a sus hermanos si a todos nos ha salvado el Señor? Y dice, lo reprendí cara a cara, porque era de condenar. Hermano, Sí. ¿eso habría sido delante de todos? Sí, dice que fue una represión pública, porque ya era de condenar. Probablemente, tal vez él ya lo había reprendido antes y él no entendía. Ya Pablo se cansó y dijo, porque hay una parte de la Biblia donde Pablo dice, si después de varias exhortaciones no entiende, repréndelo públicamente para que se avergüence. Sí, hay una parte de la Biblia que dice, pero eso es después de ya varias reprensiones. Seguramente ya lo había dicho. Sí, Pablo ya le había dicho y no quería entender y se lo dijo públicamente, y entonces Pedro dijo, y mire cómo Pedro habrá entendido esto, que mire lo que Pedro escribe al final de su ministerio. Segunda de Pedro 3:15. Segunda de Pedro 3:15.